al ministro de Educación, ¿no es cierto?, para que, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Y ya sabemos la respuesta que han dado tan pobres cuando se los ha interpelado. Con esto realmente estamos demostrando, una vez más, y no es invento mío, que el pueblo unido jamás será vencido. Les doy la palabra a los otros. Gracias. Gracias, Tati. Le vamos a dar la palabra al compañero Gastón del CELS. Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Desde el CEL nos unimos a este reclamo que acaba de expresar Tati. Este colectivo de organizaciones sociales y derechos humanos se juntó por primera vez por la designación de Palacios como jefe de la Policía Metropolitana. Todos salimos a reclamar, finalmente renunció, pero según la versión del gobierno en aquel momento renunció por razones personales y no por los motivos que causaron justamente este reclamo, por las serias sospechas que existían de involucramiento en la causa de la AMIA y otras denuncias. Ahora el CELS acaba de publicar la semana pasada, junto con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, un informe donde analiza, sobre la base de más de 14 denuncias, las prácticas de la UCEP, las prácticas ilegales de la UCEP como fuerzas de choques, actuando en la clandestinidad, y básicamente cuyo principal objetivo es remover del espacio público a las personas indigentes con violencia. Hay víctimas que lo han demostrado, hay videos que lo demuestran. Sin embargo, las respuestas del ministro Picardo, responsable del área, fueron negar, rechazar este informe, rechazar las denuncias, diciendo que no eran ciertas, digamos, las denuncias. Al día siguiente, las actas que fueron remitidas por el Ministerio y por la UCEP registraban sobre más de 400 actas. La mayoría de ellas, excepto 2, habían sido efectivamente llevadas a cabo en horarios de la noche, con la metodología que nosotros denunciamos en el informe, y básicamente contra personas indigentes, con lo cual no quedan dudas de que la UCEP es una fuerza de choque utilizada para liberar el espacio público de personas pobres, indigentes y que tienen problemas de vivienda. Consideramos que eso es una denuncia lo suficientemente seria como para que se disuelva la UCEP, como lo planteó recién Tati Almeida, pero también que las respuestas del Poder Ejecutivo y del Ministro del área rindan cuentas suficientemente serias, más que rechazar las denuncias. Por otro lado, nos siguen preocupando otros aspectos de políticas que van en contra de un sentido democrático. Hoy, durante la mañana de hoy, se realizó una audiencia pública en la cual se discutió la nominación y las aptitudes de la candidata del gobierno de la ciudad, Ugolini, para ocupar la Corte Suprema de la Justicia de la ciudad. El CEL, junto a muchísimas organizaciones, presentamos dictámenes oponiéndonos impugnando esta candidatura, y el argumento de la oposición es que, sobre la base de sus dictámenes, ya sea como procuradora del Estado de la ciudad o como miembro del Ministerio Público, actual fiscal de Cámara, opinó sistemáticamente ignorando y desconociendo el Estado de Derecho y normas constitucionales y normas de derecho internacional, de derechos humanos, en cuestiones tan disímiles como el acceso a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho de las personas, de las mujeres a realizarse ligadura de trompas. En fin, digamos, hay un patrón sistemático de opinar y dictaminar en contra de la vigencia de derechos fundamentales, y un patrón igual de sistemático de opinar a favor del Poder Ejecutivo, con lo cual no acredita idoneidad ética y jurídica, pero tampoco acredita la candidata independencia suficiente para ocupar el cargo de la más alta magistratura de la ciudad. Con lo cual, ya sea en materia de seguridad como en materia de política judicial, hay varias medidas que, a criterio del CEL,
nos llaman profundamente a la preocupación, y desde este lugar, y considero que seguramente todos compartimos, llamamos al gobierno de Macri para reevaluar estas políticas, para revertir y desandar estas políticas que van en contra de los derechos humanos, y particularmente en el caso de las políticas de seguridad. Todavía la Policía Metropolitana no está en la calle, pero hay severas denuncias, no solo por la designación de Palacios, pero seguramente, como lo planteará Sergio Burstein, por espionaje ilegal. Con lo cual hay todo un cuadro que nos llama profundamente a la preocupación, y que creemos que existe un estado de movilización permanente, pero sobre todo que el poder político de la ciudad rinda cuentas y revise estas políticas que avanzan contra la vigencia de los derechos humanos. Gracias. Gracias, Gastón. Nos siguen llegando adhesiones a Diego del Sadok, de Capital, CPT, La Cámpora, y tenemos más de 200 adhesiones. Ahora es el turno del compañero Eduardo López, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación, CETERA Capital. Buenas tardes a todos y a todas. Hay un clima autoritario en la ciudad de Buenos Aires. Por eso estamos aquí todos reunidos. Ese clima autoritario se ve en distintos temas. Ejemplo, como bien decían, las políticas públicas de la Policía Metropolitana. La designación en un principio de Delfino Palacios, felizmente posteriormente destituidos. La continuidad de Chamorro. La designación de Eugenio Bursaco, que asesoraba a Sovich durante el asesinato de Carlos Fuentealba. El nuevo jefe de policía designado era asesor de Sovich durante el asesinato del docente Carlos Fuentealba. Entonces, por una parte la Policía Metropolitana, por otra parte la UCEP también genera un clima de autoritarismo, con persecución a las personas en situación de calle, a los centros culturales y a las huertas. Y en tercer lugar, la persecución a la educación también genera un clima de autoritarismo, con pedidos de listas a los estudiantes que reclaman las becas, como pasó el año pasado, cuando la rectora, la quiero nombrar, Raquel Papalardo, del Mariano Acosta, se negó a elevar la nómina de los estudiantes. Al mes siguiente le cayó una auditoría en el Mariano Acosta. Pero yo le quiero decir a todos los presentes que los docentes no vamos a elevar nunca nómina de estudiantes que pelean por la educación pública. La designación también contribuye al clima autoritario. La designación de Ciro Gerardo Jens en el Ministerio de Educación, con un salario de 6.500 pesos y actualmente detenido por ser parte de las escuchas telefónicas al compañero Sergio Burstein. Quiero decir que el salario de 6.500 pesos es superior a 100 becas estudiantiles, a 4 salarios docentes que recién se inician y al salario de una directora con 25 años de antigüedad y una carrera docente. Ese fue el salario que se le dio en el Ministerio de Educación a un espía que, según dijo el ministro de Educación, pasó por el ministerio, tocó timbre, nunca se le pidió